En mayo de 2023 irrumpió en el escenario electoral argentino de manera, si se quiere, agresiva, por cierto, la figura del estrambótico candidato presidencial Javier Milei, quien se presentó como un pintoresco outsider con propuestas destempladas, pero que luego, cuando asumió la presidencia el 10 de diciembre del año pasado, mostró los claros compromisos y subordinación que tiene con los intereses transnacionales y con quienes fortalecen sus riquezas usando esas injerencias y dependencias con los capitales corporativos extranjeros. Se trata, pues, de una especie de Frankenstein de la política neoliberal que es instrumentalizado por el Fondo Monetario Internacional, las empresas que aspiran a explotar riquezas minerales como el litio, por ejemplo, así como por los sectores empresariales locales allí en Argentina, que encabeza el non santo, por cierto, Mauricio Macri, quien maneja buena parte de las decisiones políticas en beneficio de los poderes fácticos que están dentro y fuera de Argentina. Esta es Argentina. Este es el lugar donde vamos a estar poniendo el foco hoy, porque las protestas indican que hay un nuevo camino que se está forjando en esa nación. ¿Cuál será? Eso es lo que vamos a tratar de ver aquí. Mientras en Argentina el pueblo llama a paro y empiezan las manifestaciones como rechazo social a las medidas del mandatario de ultraderecha, bueno, ante una nueva jornada contra el paquetazo de Milei, los principales sindicatos apoyados por los movimientos sociales y los partidos de izquierda encabezaron las protestas de este viernes. Y destacamos que la luna de miel de Javier Milei con la sociedad argentina no duró mucho tiempo y ahora da signos de agotamiento a solo 6 semanas de su asunción presidencial, con el cierre de una canasta, o mejor dicho, de unas 500 rutas a nivel nacional. Exigen al gobierno alimentos para los comedores populares y la derogación de las medidas que en solo unos días devaluó más de 50% la moneda nacional. Recordemos que Milei presentó un mega decreto y una ley que pone una tumba a los derechos históricos de los trabajadores y es acompañado por una normativa anti-piquetes que sanciona a aquellos quienes corten las calles durante las protestas. Este es más o menos lo que ha pasado en los tiempos de Milei. El gobierno de Milei además legalizó un bono de 70.000 pesos para los jubilados, un sector que percibe haberes por debajo de la línea de indigencia. Quienes cobran la mínima será entregado en su totalidad, pero para quienes perciban mejores haberes, el monto será entregado en parte hasta llegar al tope de esa suma, que es menos de la mitad de la canasta básica de enero último. El decreto incluye además un enunciado que no deja claro si el bono también lo recibirán en su totalidad quienes cobren una pensión junto con la jubilación. Ahora, el argumento roza con las expresiones del presidente Milei durante una entrevista televisiva en la que sostuvo el segmento etario que menos pobres tiene en Argentina son los jubilados. Ahora escuchen un dato que es significativo. La pobreza en Argentina ha llegado a 60%. Estamos hablando de un gobierno ultraderechista, neoliberal. Esto ocurrió en los 2 primeros meses de la presidencia de Javier Milei. 60% de pobreza. Según las proyecciones del Observatorio Social de la Universidad Católica, actualmente el país registra más de 3,5 millones de nuevos pobres para un total de 27 millones de pobres. Increíble, ¿verdad? El estudio señala como causantes el vertiginoso aumento de los precios de la canasta básica y la disminución de los ingresos, pues la inflación de enero fue de 20,6% y la interanual saltó hasta 254,2%, el más alto del mundo. De no producirse subidas en los salarios, jubilaciones y ayudas sociales en lo que resta de febrero, la pobreza volverá a subir. Estoy hablando de un país que, por cierto, no está bloqueado por los Estados Unidos de Norteamérica, así que se puede imaginar qué es lo que puede estar pasando. Pero antes debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a refrescarla para que quienes están ahora en sintonía, utilizando incluso este código QR que ven, puedan responderla. En Argentina se mantiene en intensificación. Voy a repetir la pregunta porque a lo mejor lo dije muy atropelladamente.
En Argentina se mantienen e intensifican las manifestaciones de protesta por las medidas neoliberales que ha estado tomando el presidente Milei desde cuando asumió el gobierno. Ahora, ¿qué pasará en Argentina? Y ponemos 4 opciones. Pueden ser más, pero estas fueron las que se nos ocurrieron. Primero, crecerá un nuevo liderazgo. Segundo, Milei fracasará. Tercero, acuerdos entre las partes, es decir, los que están protestando y los que están siendo protestados. Y cuarto, más injerencias. Si aún no has participado, puedes hacerlo a través de estas cuentas en X, @TelesurTV, @En el Mundo en el Sur, @Guillermo Telesur y @Gente Despierta, porque como hemos dicho, más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias. Pero para profundizar más sobre este tema, que por cierto nos parece por demás muy importante e interesante, vamos a conversar con Artemio López. Él es analista político y autor de más de 500 investigaciones sobre el mercado de trabajo y la distribución del ingreso, la pobreza y el consumo. Artemio, ¿cómo estás? Bienvenido. Audiencia de Telesur. Vamos a ver, acá estamos tratando de recibir la señal de Artemio. Porque... Estamos escuchando, pero no lo estamos viendo. Vamos a ver. Ahora sí. Artemio, ¿cómo estás? Bienvenido. Ahora sí, estás en el aire. ¿Me están viendo? Sí, te estamos viendo, te estamos escuchando muy bien. Y te están viendo en todas partes del mundo. Bueno, muy bien. Buenas noches. Estamos en una noche muy intensa en Argentina porque el presidente Milei ha decidido responder de una manera intempestiva a la solicitud de las provincias, particularmente las provincias de la Patagonia, pero en realidad se han sumado casi todos los gobernadores, más allá del signo político, reclamándole un trato institucional adecuado y obviamente no extorsionarlo con el envío o no de las partidas presupuestarias de acuerdo al comportamiento político. Sin embargo, acaba de tuitear, que es la manera habitual en que se comporta el presidente Milei a través del Twitter, eso ya habla de él, acaba de tuitear que no va a conceder absolutamente nada de los pedidos. Es más, ha calificado a los gobernadores de la provincia de del conjunto del país, en particular el gobernador de Chubut, que es uno de los más perjudicados y es de su propio partido, su propia alianza de gobierno, les ha contestado que son, en realidad les voy a dar el nombre exacto, el calificativo exacto del presidente Milei, les ha dicho que son exactamente degenerados fiscales. Esa es la respuesta que le dio el presidente de Argentina al conjunto de gobernadores que reclaman obviamente cesar la extorsión con el envío de partidas presupuestarias y la coparticipación. Así que ustedes ya se pueden hacer una composición del lugar, que qué tipo de presidente estamos hoy soportando en Argentina, y obviamente ahora sí podemos hablar de los logros en los primeros 2 meses de Milei. Hay un 118% de devaluación, lo que llevó la pobreza a casi el 50% inicialmente, hoy estamos ya en el 58%, superado los índices de pobreza con que Néstor Carlos Kirchner recibió el país tras la crisis neoliberal del año 2001, que fue la más importante que tuvo Argentina. Hoy estamos en términos de pobreza en situación de haber superado los registros. Yo creo que hoy, ya después de la inflación de febrero, que va a estar en torno al 20%, vamos a haber superado el 60% de pobreza. Cuando Cristina Kirchner se retiró del gobierno había un 20% de pobreza, o 25% según la consultora, pero claramente había menos de la mitad de la pobreza que existía hoy. El aumento del desempleo está claramente disparado. No tenemos todavía información oficial, pero mi percepción es que ya ha superado los 2 dígitos de manera notable. El último gobierno había dejado el desempleo en torno a los 5 puntos. Vamos a ir por arriba del 10%. La indigencia está ya cercana al 20%, o sea, todos los indicadores sociales han empeorado, los ajustes tanto de los salarios como de las jubilaciones están por debajo de lo requerido para superar la línea de pobreza en Argentina. Por lo tanto, bueno, ¿qué puedo yo comentarles más de lo que implica este gobierno neoliberal en la cuarta ola que sufre la Argentina?
el único apoyo concreto que tiene Milei hoy en términos más allá del sistema político y los gobernadores, que vuelvo a insistir, están en contra de manera fehaciente, es la política del gobierno americano y en particular el Fondo Monetario Sí. Internacional. No hay otro apoyo consistente y su propia base electoral, particularmente aquellos que lo votaron inicialmente, está desgajándose día a día, bueno, pero Artemio, porque producto del tipo de ajuste salvaje que están llevando adelante. Artemio, no te quise interrumpir porque de verdad el balance que hiciste estadístico fue realmente muy útil para entender. Y aunque es así, yo ingenuamente te puedo preguntar, ¿estas protestas son producto de estas estadísticas que tú manejas o estas protestas están cocinadas por grupos políticos adversos a Milei o ya se venía preparando este caldo de cultivo en las calles? ¿Qué crees tú o es todo esto? Mira, yo creo que efectivamente la situación social está plantada como para que la protesta surja. No descarto que pueda haber alguna operación, pero menor, marginal, en la utilización del descontento social, pero no. Esto es bastante común en todos los ajustes de estas características. Protestan los maestros, protestan los gremios de sanidad, protestan la cultura. Todos los sectores sociales involucrados en la vida comunitaria argentina están en una situación muy crítica. Los alquileres se han disparado a niveles inaccesibles para la población de inquilinos, que en Argentina supera el 60%. No, yo creo que la situación social claramente es muy compleja. La forma en que adquiera esta vez la crisis y la forma en que se resuelva esta crisis no la podemos anticipar, tampoco los tiempos, pero las condiciones socioeconómicas están dadas para que el malestar siga creciendo de una manera exponencial y el presidente Milei, vuelvo a insistir, más allá del apoyo que tiene hoy de la política exterior americana y en particular del gendarme de la política económica en la región, que es el Fondo Monetario, no tenga apoyatura social sólida ni hoy ni en perspectiva, mucho menos, porque su Artemio, propia base social está muy resentida. vamos a ver algunas manifestaciones que hemos visto, trabajadores de ferrocarriles que tras no alcanzar un acuerdo con el gobierno de Milei por la recomposición salarial decidieron mantener el paro. Vamos a ir viendo unas imágenes según representantes del sector. El paro se ha acatado casi en su totalidad, luego de considerar insuficiente la propuesta por parte del gobierno a las demandas de los conductores de trenes, explicando que el sindicato aspiraba a un incremento de más de 50% y el gobierno solo les propuso un incremento de 12%. A esto debemos agregar, Artemio, si no me equivoco, que entre los planes del gobierno de Milei está el privatizar el sistema ferroviario, ¿no? Entonces, la cosa como que sería Está peor. privatizar el sistema ferroviario, licuar salarios. Obviamente, la perspectiva del gobierno de Milei es llevar esta situación al extremo, por eso plantea la dolarización como una salida, lo que implica una licuación descomunal del salario. Mirá, las partidas de asignaciones, por ejemplo, para jubilaciones y pensiones, en términos reales, entre enero del 2023 y enero del 2024, cayeron un 38%. O sea, está plantando claramente una crisis social inédita en Argentina, pero le está autoprovocando. Todavía falta el impacto del aumento de tarifas de energía a nivel industrial y residencial. Ha aumentado los pasajes del transporte urbano en la zona metropolitana, lo ha multiplicado por 3 y los salarios siguen congelados o con aumentos que están muy por debajo del aumento inflacionario. Nosotros hemos acumulado en 3 meses desde que está Milei en el gobierno, inicialmente producto de la devaluación del 118%, que no va a ser por supuesto la única, una inflación de casi 65 puntos. Ahora, Y los salarios evolucionan, como vos señalabas, en torno al 12-15%, en el caso en que obviamente hay mejoras salariales. ahora, En el caso de los empleados públicos ni siquiera eso. sí, mira, Artemio, entonces, pero en términos, entonces, digamos, populares, aquí en Venezuela, porque transmitimos Telesur desde Venezuela, hubo un presidente que dicen que él decía, esto es un autosuicidio, por supuesto que es una redundancia. ¿Cuál es el cálculo que está manejando Milei? ¿Está yendo hacia una especie de suicidio económico, político, o es que tiene pensado que después de esta crisis, esta debacle, va a resurgir como el ave fénix?
Bueno, yo creo que lo que está plantando Milei es lo que Naomi Klein denomina política de shock. Esto es provocar una crisis socioeconómica inédita para que los niveles de demanda de la población caigan a sus mínimos históricos y entonces poder implementar políticas que en condiciones normales no lo podría hacer. Cuenta para con ello un inestimable aliado que fue introducido por Mauricio Macri, el gobierno neoliberal que antecedió al gobierno de Frente de Todos, y fue la tercera ola, un enemigo declarado de Venezuela, como lo es Milei, que nos introdujo nuevamente la tutela del Fondo Monetario en la economía argentina. Ese fue el gran logro del gobierno de Mauricio Macri. Haber reinstalado, luego de un proceso muy complejo, por la cual Néstor Carlos Kirchner en 2005 logró sacarnos de esa tutela nefasta para Argentina. Todas las crisis en Argentina se han producido de la mano del endeudamiento externo y obviamente la coerción del Fondo Monetario y en un momento provocar la crisis. Habíamos logrado superar esa situación, pero a partir del gobierno de Macri estamos nuevamente sometidos a la tutela socioeconómica del Fondo Monetario y obviamente somos un apéndice de la política exterior americana. Sí. Es vergonzosa la actitud que tiene la administración Milei con respecto al alineamiento automático en un mundo además que está disputando la hegemonía a nivel planetario, el alineamiento automático con la política exterior americana. Vergonzosa la actitud que tuvo en Medio Oriente, vergonzoso el alineamiento con el Estado genocida de Israel en un momento que se está produciendo la más grande masacre del siglo XXI, un genocidio declarado en la Franja de Gaza. O sea, estamos en el peor de los mundos, pero confiamos en que la energía social que ha demostrado más de una vez el pueblo argentino y sus instituciones, y en este caso también involucra a los gobernadores de provincia, puedan ponerle freno a este desquicio que está llevando adelante el presidente Javier Milei. Muy pertinente todo lo que has dicho. Ahora, sumado a todo esto, en medio de la puja de fondos con Nación, policías retirados en Catamarca protestaron al intentar ingresar a la fuerza a casa de gobierno. Policías retirados y en actividad junto a miembros del servicio penitenciario reclamaron un incremento salarial del 58% hasta el mes de abril, iniciando en las calles de la ciudad, llegando hasta la Casa de Gobierno, en donde un centenar de numerarios se reunió frente a los portones de la institución con bombos y pancartas para luego intentar ingresar por la fuerza saltando los portones. Sin embargo, fueron reprimidos por sus propios pares, es decir, policías protestando fueron reprimidos por otros policías que quizás estaban más conformes que eso. O sea, qué curioso, ¿no? Sí, pero en la zona metropolitana, por ejemplo, hoy han circulado ya imágenes muy contundentes donde las propias fuerzas de seguridad de alguna manera reconocen la legitimidad de la demanda. En este caso era de los movimientos sociales, aquellos que han sido interrumpidos en los planes que le daban sustento alimentario. La propia policía destinada a reprimirlos acaba de reconocer que efectivamente el reclamo es legítimo y la frase textual fue: todos estamos pasando por las mismas privaciones. Artemio, muchas gracias por tu participación. De seguridad. Esto es un desquicio, esta es una situación inédita. Seguramente en el transcurso de esta conversación nuevamente se han instalado conflictos en todas las provincias, por lo tanto, enumerar la saga de conflictos que existen hoy en Argentina es una tarea imposible. Se suceden minuto a minuto y yo creo que no van a ceder porque, ha contestado el presidente Milei de una manera, yo les planteé esto de degenerado fiscal a los gobernadores y ha dicho que no va a ceder hasta, en el caso del gobernador de Chubut, verlo preso o eventualmente Artemio, que deponga su actitud. Tengo otro invitado esperando con nosotros y me gustaría hablar con él también, así que te agradezco muchísimo tu participación, agradezco tu apasionamiento y además la información estadística que ha sido muy útil para comprender esto. Hasta la próxima. Hasta la próxima, un saludo a la audiencia. Gracias. Bien, ese es Artemio, apasionado, estudioso de la pobreza. Y bueno, así despedimos nuestra primera parte del programa. Pero recuerden que aún tienen tiempo de participar. Vamos rápido a la pausa y regresamos en breve con más de El Mundo desde el Sur.
desde Bolivia hasta Argentina. Telesur conecta fronteras. Telesur siempre da más. Bueno, estamos de vuelta aquí en El Mundo desde el Sur y ahora vamos a analizar cuál es el camino que depara a esta nación, Argentina. Entre las protestas y las medidas neoliberales, ¿qué opciones están confeccionando los argentinos para cambiar las cosas a favor del pueblo? Pero justamente para eso vamos a conversar ahora con otro invitado que está esperando aquí en línea con nosotros, que es Juan Pablo Olson, sociólogo, cofundador del movimiento global Deuda X Clima, o Deuda por el Clima será la traducción correcta, y coordinador en América Latina de la Internacional Progresista. Bueno, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Luis Guillermo. Un gran saludo para vos y para toda la audiencia de Telesur. Bueno, tenemos poco tiempo porque, bueno, nuestro anterior invitado se apasionó y, bueno, fue muy útil su participación, pero queremos que tú nos ayudes ahora a ver hacia dónde apunta entonces Argentina, porque una cosa es las protestas, una cosa es la crisis, pero siempre de las crisis salen soluciones, ¿verdad? ¿Qué observas tú? ¿Qué movimientos se están confeccionando? ¿Qué propuestas están apareciendo? ¿Hacia dónde apunta el destino argentino? Bueno, ante este escenario que has planteado en la introducción y has señalado Artemio López, un plan realmente muy crítico que no hace sino profundizar las peores de la crisis de toda la historia argentina, porque para darte simplemente perspectiva del diagnóstico, Milei ha avanzado con sus planes económico-político como no lo han hecho gobiernos o incluso la dictadura militar de la época del 76 al 83. Está yendo a fondo con el plan económico que no avanzó ni siquiera la dictadura con el plan de Martínez de Oz, el economista de la dictadura, o la época del neoliberal Menem y su ministro de Economía Domingo Cavallo, o lo que fue el plan de Macri. Ninguno de ellos avanzó tanto en tan poco tiempo como lo es el plan de Milei, de destruir el Estado, pulverizar los ingresos de los trabajadores. Nunca se ha avanzado de manera tan violenta en el aumento de índices de pobreza, como se señalaba, casi llegando a un 60%, con un alto porcentaje de aumento en poco tiempo. La Argentina es hoy el país con mayor inflación en el mundo, lo que implica que cada vez más argentinos caen debajo de la línea de la pobreza, y eso genera, Guillermo, un estado crítico ante el cual sería una oportunidad para empezar a construir una alternativa que, te diría, saliendo de todo este escenario crítico, me parece que hay dos niveles. Uno, claramente el plan de Milei. Había un periodista en Argentina, Rodolfo Walsh, que señalaba que el verdadero plan de la dictadura era un plan económico de condenar a la pobreza, a millones de argentinos, condenar a la pobreza planificada. Me parece que Milei retoma esa idea de profundizar los índices de pobreza en Argentina, destruyendo el Estado, que es el actor que debería cumplir un rol principal. Las empresas, Milei también se propone una entrega de las empresas estratégicas del Estado. Se pretendía la privatización de alrededor de 41 empresas estratégicas, pretende destruir la moneda nacional, pretende privatizar el Banco Nación. Todo esto en una alineación que te diría incorporar el análisis geopolítico, que es en un Estados Unidos que pretende controlar la región y que había sufrido derrotas estratégicas con el triunfo de Lula en Brasil y la derrota de Bolsonaro, y con triunfos de líderes progresistas como Gustavo Petro en Colombia, necesitaban controlar en la región un país para someterlo a las políticas neoliberales de saqueo, de profundización del endeudamiento, y como se mencionaba en la introducción que hacías, y como mencionaba Artemio López, el verdadero plan
es el control de la Argentina, inclusive avanzar más allá, como te decía, de otros modelos en la dolarización. Ante toda esa crisis, yo te diría que tiene que haber una unidad de la clase política, de la oposición a Milei, para generar una alternativa. Mira, tengo aquí una opinión interesante que, como te estoy preguntando sobre hacia dónde apunta esta situación, fíjate tú que hay algunas reacciones nacionales ante la cruel realidad que tiene el país. Por ejemplo, el militante popular Juan Grabois denunció que la estrategia del gobierno se basa en reducir los ingresos del sector popular. A mí me gustaría que lo escucháramos para ver si coincides con esta opinión. Hay una bomba que ya empezó a explotar. Hay una estrategia de demolición de la nación argentina que ya está funcionando a todo vapor. Es una estrategia que tiene, de lo que se puede ver, 3 o 4 capas, como una muñeca rusa, como las mamushkas. ¿Vieron que va una, otra más chiquita, otra más chiquita? Pero en el centro de la estrategia está algo que ya sucedió y que se va profundizando, que es la devaluación. Y la nueva devaluación que se va a hacer sin compensación. Que eso es drenar, confiscar al pueblo trabajador, a la clase obrera, a los excluidos, a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, a los jubilados y jubiladas. Drenarle sus ingresos. Y que es el paso previo a lo que sería el golpe de gracia a nuestra patria, que es la dolarización. Bueno, esa es una opinión, pero ante la gran movilización del estado de Chubut, el gobernador Ignacio Torres también denunció la retención de fondos impuestos por el gobierno nacional y advirtió que la región no entregará petróleo y gas a este gobierno si siguen las circunstancias. Interesante esta opinión. Vamos a escucharla, Juan Pablo. No nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina. Y ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Si son tan guapos, es ilegal lo que están haciendo. Y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Bueno, gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Bueno, y tiene dos opiniones interesantes, Juan Pablo. ¿Qué piensas? Sí, Guillermo, son dos intervenciones realmente que aportan claridad a la situación crítica de la Argentina. Por un lado, un gran referente, un líder social como Juan Grabois, que ha sido candidato a presidente y ya desde ese momento venía advirtiendo la gravedad de la posibilidad de un triunfo de un referente de la ultraderecha como Milei, que no hizo otra cosa que cumplir alguna de las ideas que iba planteando en la campaña, y me parece que es central que Grabois advierta sobre que el principal objetivo de Milei, en sintonía con la geopolítica y los intereses de Estados Unidos en la región, es una dolarización, y habría que profundizar un poco en el porqué. Porque Estados Unidos, después de alrededor de 80 años, casi un siglo, por primera vez en la historia, la moneda dólar está entrando en una profunda crisis y en una tensión de un mundo donde se está pasando de un mundo de supremacía de Estados Unidos, de un mundo unipolar, con Estados Unidos sometiendo al conjunto del planeta a sus políticas de saqueo, de extractivismo, de sanciones, de bloqueo a diferentes países. Por primera vez se ha dado intercambio comercial de países estratégicos emergentes como China con Rusia, como China con Brasil, de una moneda que no es el dólar. No es casual que Milei, dentro de sus objetivos, no solo la dolarización, que significaría condenar a la Argentina a una pérdida de su moneda nacional y a una profundización del sometimiento de la Argentina a la política colonial de Estados Unidos, sino que además propone Milei la ruptura de la posibilidad del ingreso de la Argentina a los BRICS, a este conjunto de países que plantean en todo caso un escenario de un mundo multipolar donde la Argentina hubiera tenido la posibilidad de generar intercambios comerciales en igualdad de condiciones sin someterse a esta idea de profundizar el endeudamiento y el saqueo de la Argentina. Entonces, la opinión de Grabois tiene total sentido y describe claramente el objetivo de Milei de someter a la Argentina a un proceso de saqueo, de entrega de sus empresas,
de mayor endeudamiento al Fondo Monetario, en un plan que es ajuste, saqueo, mayor pobreza y nos está llevando a un escenario profundamente crítico. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu participación como sociólogo y analista de esta situación. Hasta la próxima, ¿de acuerdo? Un gran abrazo, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, literalmente el tiempo nos comió hoy, pero vamos a aprovechar los pocos minutos para decir algunas cosas importantes. En relación con el escenario argentino, está claro que Javier Milei representa un remozado experimento de las fuerzas neoliberales transnacionales que usan a los sectores empresariales locales argentinos para tratar de desdibujar los proyectos progresistas que tuvieron su máximo esplendor con Néstor Kirchner, como se decía hace rato, pero que sufrieron un dramático desgaste que facilitó la entrada de este inefable personaje que mantiene relamiéndose a la ultraderecha estadounidense, latinoamericana y europea. Pero fíjense ustedes, no son pocos los analistas, observadores y actores políticos y sociales que consideran que las brutales contradicciones que está construyendo Javier Milei en tan poco tiempo constituyen una nueva oportunidad para que el pueblo reaccione y muestre con sus acciones que las naciones pueden equivocarse a la hora de escoger a sus mandatarios, pero también saben levantarse cuando siente cómo duelen los errores. Y eso es lo que mucha gente está observando para seguir impulsando los cambios en el mundo desde el sur.